manera realmente como las cosas se pueden llegar a ser realidad en este mundo natural. La Biblia nos habla en 2 Corintios en el capítulo 4, dice que no debemos de ver las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque lo que Abraham veía físicamente, eso desanimaba, frustraba. Pero lo que Abraham miraba con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, con los ojos del espíritu, eran los hijos que Dios le había prometido. Son las cosas que no se ven en el plano natural. Por eso es que estas batallas se pelean en el plano espiritual. Dios nos habla de pelear con una espada, pero esa espada no la puede usar la lógica, la mente analítica del hombre. Esa espada, la única personalidad que la puede utilizar, ese ser espiritual que todos llevamos por dentro. Y por eso la Biblia dice que este hombre interior que llevamos por dentro debe fortalecerse día con día. Eso está en 2 Corintios también en el capítulo 4. Debe fortalecer, y entonces de esa manera Abraham fortalecía día con día, fortalecía su espíritu, fortalecía su corazón. No fue un cobarde que, a pesar de que los años estaban pasando, a pesar de que sus células, que su cuerpo cada vez envejecía, la Biblia dice que mientras este hombre exterior, dice, se deteriora, el hombre interior se fortalece día con día. Y eso era lo que hacía la diferencia en Abraham. Abraham no tiró la toalla, porque él ya sabía que la batalla estaba ganada en el espíritu. Cuando logró Abraham ya cristalizar verdaderamente la imagen bien clara del plan, del propósito de Dios en su vida, en su corazón, fue cuando Sara queda justamente embarazada del hijo que Dios le había prometido, que fue Isaac. Por supuesto, después de Isaac vino Jacob y vino Esaú. De Jacob salieron las 12 tribus, y así es como nosotros vemos pues la promesa de Dios cumplida. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente en el camino, por razones que están de sobra decirlas, no hemos logrado muchos objetivos, a pesar de que la Biblia nos promete muchas cosas, pero no hemos logrado conquistar nuestro propio territorio, ni siquiera nuestras propias necesidades? ¿Cómo vamos a ser capaces de ayudar a otros, a decirles sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Cuanto nos mantenemos firmes en Cristo, en la persona de Jesucristo, estamos diciendo mantenernos firmes en la palabra. La palabra de Dios dice allá en Juan capítulo 15, dice que si pedimos nosotros alguna cosa, si permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros, pedí todo lo que querás y va a ser hecho. Entonces, ¿qué es permanecer en la palabra? Es permanecer en Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada. El asunto es cuando la persona no ha entendido estas reglas de ley que existen, cómo funciona ese proceso, cómo se da. Estamos acostumbrados que cuando nosotros queremos algo, las cosas se den espontáneamente, pero muchas veces no sabemos esperar. Por eso dice la Biblia que solamente aquellos que no seamos imitadores de los perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas del Señor. Eso dice en Hebreos capítulo 6, en el versículo 12. Pero también en Marcos, en el capítulo 11, en el verso 24, la Biblia nos está diciendo que si pedimos alguna cosa, que creamos que ya la hemos recibido, y entonces vendrá. Creer que ya la hemos recibido. En otras palabras, ese sentimiento que entra de emoción por alguna petición colocada en nuestra oración al Señor, cuando entra ese sentimiento de seguridad, de convicción, no necesariamente tenemos que tenerlo físicamente en nuestras manos o estarlo viendo con nuestros ojos. Sencillamente cuando nosotros lo experimentamos en el corazón, cuando tenemos la convicción y la seguridad de que lo tengo, y que lo tengo, y que lo tengo, y que lo tengo, el proceso ha entrado en acción.
No hay que tirar la toalla. Hay que esperar hasta el último momento, porque en el último momento es cuando el milagro despunta. Hay una cantidad enorme de ejemplos en la Biblia. Tenemos el caso de la mujer de Alcana. Alcana, Ana era la mamá de Samuel. Vean lo que está pasando con una mujer estéril. Ella era una mujer deprimida, una mujer frustrada por no poderle dar hijos a su marido. Su contrincante la afligía, la atormentaba, dice la Biblia, y la ponía triste. Un día ella fue al templo a orar y clamó un clamor tan fuerte de corazón que cuando llegó el sacerdote Elí y la vio orando, él pensó que estaba ebria. Y él le dijo, digiere ya tu vino, mujer, pero verdaderamente Ana no estaba en estado de ebriedad. Ana era una mujer con un corazón quebrantado, con un corazón herido, con un profundo dolor por no poderle dar hijos a su marido, y se lo confesó a Elí. Y le dijo cuál era la razón por la que ella había llegado al templo a pedirle al Eterno, a Yahvé, para que le diera un hijo. Aquel hombre de Dios, el sacerdote, le dio una palabra. Dice la Biblia que Ana se fue para su casa y ya no estuvo más triste. Comió y bebió. ¿Qué nos demuestra esta enseñanza a nosotros? La mujer no tiró la toalla, esperó hasta el último momento y logró lo que quería. Ahora ven ustedes, solo se llevó una palabra. Físicamente, Ana no había tenido relaciones sexuales todavía con su marido, pero espiritualmente en el corazón esa mujer ya iba embarazada. Esa mujer ya llevaba la semilla de la palabra de un hombre de Dios, que es la palabra esperma en el griego. Esa semilla que esa mujer llevaba fue la que más tarde produjo ese fruto en el corazón y en el vientre de una mujer estéril. Ustedes no deben de ser personas que en el ratito se cansan y dejan a media las cosas. Dios no quiere gente cobarde. Dice que el que tome el arado y voltea a ver para atrás no es digno del reino de los cielos. Dios, el Eterno quiere gente decidida, gente que sea constante, gente que sea permanente, gente que se mantenga, que sepa en quién ha creído y que no nos va a fallar, que no se van a dar. La Biblia dice, clama a mí o te responderé, ¿sí? El versículo está claro, yo te responderé, pero no dice en qué momento. Sencillamente dice, te voy a responder.